Pauta de Análisis. Y lo tenemos en estudio al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Tenemos muchos temas para profundizar. El tema de la educación siempre es uno de los temas nucleares en la discusión del país, pero además hay uno que si lo bajamos más al cotidiano, pucha que es importante, que tiene que ver con esta gran discusión a nivel mundial sobre el uso de los celulares, ¿no es cierto?, en las escuelas, incluso en el día a día de muchos niños, niñas, jóvenes. Y lo tenemos acá. Nicolás Cataldo, muy buenos días. ¿Cómo le va? Días, bien. Primera vez que lo tenemos en estudio, ¿no? En este estudio ¿En sí. serio? Y no- Ministro de Educación, un Ahí gusto sí, eso, tenerlo y por cerquita. aquí. Ministro, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Hace tiempo que no la veía. ¿Cierto? Sí. Un gusto pues tenerlo. Y bueno, De ti también. Sí, pues mucho que no nos veíamos. ¿Verdad? bueno, esto pasó, no es que voy a decir que pasó colado, pero entre tanta noticia y entre Oye, yo diría que no tanto pasó nada debate, colado. No, Sí. por eso estoy diciendo Es de las cosas que ha tenido más repercusión ya, mediática. sí, lo que pasa es que a veces Sí. digamos, somos como unifocales, estamos concentrados solo en una cosa, la campaña presidencial, el debate, y esto quedó el martes aprobado y ya listo el proyecto Sí. para ser promulgado, ¿cierto? La ley que prohíbe el uso de celulares en colegio, que ha sido una discusión larga, y partamos por saber, ministro, para explicarle bien a la gente que nos está escuchando qué es lo que se prohíbe, porque no es que no se prohíba en los colegios, sino que yo entiendo, y usted me corrige, es en la sala de clases. En la sala de clase. ¿En ¿Y qué- cuándo empieza también? y Es qué- importante claro, ¿y en qué saberlo. consiste? ¿Cuál es Sí. la prohibición concreta? A ver, primero, efectivamente, es la sala de clase el espacio donde se busca esta prohibición general, y eso es muy relevante. Es una prohibición general. O sea, el principio con el cual tienen que operar las escuelas es que no se puede usar celular. Ya. Luego viene la definición de, bueno, ¿en qué contexto sí? O sea, no queda al arbitrio de cada colegio, de cada profesor. No, esto es una prohibición. Es una prohibición pareja. general y luego vienen las excepciones. Ya, y esto es para todos los colegios, porque a veces Para todos los colegios. particular, subvencionado, Independientemente de si hay privado, aporte del Estado o público, no. da lo mismo. Esto parte, perdón, en el inicio escolar del año 2026, ¿no es Correcto. cierto? Ya. ¿Y en qué consiste finalmente esta prohibición? Sí, mira, primero, el sector parvulario siempre va a tener la prohibición. O sea, no hay ningún contexto en el que Ya. se pueda flexibilizar esa medida. En la básica y en la media, sí, y tiene mucho que ver con la autonomía progresiva, tiene que ver con elementos a propósito del desarrollo de los niños, la complejización de los procesos educativos, donde se considera que efectivamente pueden tener en algún minuto, en algún contexto, uso del aparato para que puedan usarlo pedagógicamente y también por razones de salud. Es decir, cuando está debidamente acreditada una situación de salud, el estudiante puede contar con el Celular aparato. a mano. O sea, no sé, si el niño tiene diabetes y necesita contactarse con la familia, Claro. qué sé yo. O por razones de emergencia o situaciones sobrevinientes, no sé, un terremoto, qué sé yo, cosas así, también se habilitará. Pero para entender, yo mando a mis hijos al colegio a partir del 2026. Mi hijo puede ir con su celular en la mochila, ¿sí o no? Puede entrar al Tu hijo colegio. Podría ir Sí. con el celular en Ya, la mochila, ok. pero va a tener que dejarlo en algún lugar que Y el lo- colegio ya. disponga. Y el colegio tendrá que disponer de un lugar Así es. donde se guarden estos celulares porque no pueden entrar al aula con estos celulares. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre la educación básica y la media? Usted dice, la parvularia por ningún motivo nunca. Nunca. Listo. Ni siquiera hay canastito para dejar el celular. No se llega con celular al jardín de infantes. Pero, Estamos hablando de niños de 5 años por eso, no se con celular, pero hoy día hay Ese es el niños que ese llegan es parte del problema. Es con que los celular a niños- los 5 No años. sé si llegan con celular al jardín, pero juegan con pero lo celular. usan. Claro, digamos, mucho. Lo usan. O sea, no No, tiene... fuera de la... Claro, claro. es que lo que es... Y eso es súper importante. porque hay que evitar el trabajo mental que genera la pantalla, ¿no? Por supuesto. O sea, y eso es súper importante porque es bien impresionante mirar el cerebro de un niño que no ha estado expuesto a esto y ver uno del que sí ha estado expuesto. Tú me- O sea, cómo brilla uno y cómo no brilla el otro, si las conexiones neuronales y todo lo que está sucediendo ahí, es brutal. O sea, si a uno no le cae la teja con eso, no hay cómo, digamos. Sobre todo a quienes tenemos hijos o hijas. Y es re importante algo que decía Ana Connie a propósito de la pregunta de, bueno, los niños de educación parvularia no usan celular. Yo lamentablemente tengo que decir que, claro, a lo mejor en el jardín infantil no, pero en su cotidianidad, en su día a día sí. Nosotros usábamos un concepto con mi señora, sobre todo cuando mi hijo era más chico, y hablábamos de que en algún minuto se vuelve un hábito, nosotros lo hacíamos porque éramos muy conscientes de evitarlo, de usar Barney para mantener entretenido al niño, Sí. ¿no? Barney
En esa época no Ba- habían celulares, qué sé yo. La- Barney el dinosaurio. Por eso, pero que vivía Barney en la nuestra mente. tele, digamos. Claro, pero y ese eso fue celular reemplazado con- por el celular. Po. Sí. Tú estás almorzando, entonces el niño está Bueno, pataleando. lo Digamos veo. que en mi y época, en vez de hacerse cuando cargo, mi hijo nació, no habían smartphones, No, po. o al menos eran asequibles para mí. Entonces, efectivamente, lo que sucede es que la escuela puede hacer todo el esfuerzo del mundo, pero si esto no va acompañado de un cambio conductual de las familias y no viene acompañado de un cambio cultural de la sociedad, estamos fritos. Y lo digo porque Chile tiene una característica que no tiene la mayoría de los países del mundo. Ojo, incluso de los mundos desarrollados. La cantidad de celulares por habitante, que es brutal. O sea, hay más celulares que Sí, personas en tenemos Chile. como un récord, Como tres, esos récords raros que como tenemos en tres Chile. celulares por Sí. persona. Y lo otro es, que es una cosa muy buena, pero al mismo tiempo tiene ese riesgo, es el alto nivel de conectividad que tiene nuestro país. Ya, ahora, para que quede bien claro, parvulario ya está claro que no. La Claudia le preguntaba, la diferencia entre los estudiantes de educación básica y media. Sí, lo que ocurre es que desde la básica a la media, la diferencia está en cómo el establecimiento educacional decide hacer el uso del aparato celular por razones pedagógicas. ¿Cierto? La ley se pone en hipótesis de excepción a la prohibición frente a situaciones específicas, no sé, lo que hablaba recién, salud, por ejemplo, otras cosas más. Pero luego, frente al uso pedagógico, el colegio tiene que establecer los lineamientos en su reglamento. Es decir, no es discrecional, no es que el director dijo, ¿saben qué? Usen celular. No, tiene que quedar claramente establecido bajo qué circunstancias, por qué razones, con qué propósito, pedagógicamente va a ser utilizada la herramienta. Solo Por para eso- fines pedagógicos. Por supuesto, excepto aquellas cosas que la ley mandata explícitamente que son excepciones. Diga Como las que excepciones. La excepción, por ejemplo, son situaciones sobrevinientes de emergencia que obliguen a que la comunidad tenga que estar conectada. Terremoto. Por ejemplo, en situaciones en las que el estudiante, por razones de salud, ya sea familiar o personales, requiere tener conexión con su familia. Ya, en los Son ese tipo de recreos, y en excepciones. los recreos sí se puede usar. Eso es la pregunta. Eso es parte de lo que podría regular el establecimiento educacional. pero También eso el queda- establecimiento podría regular que no. O sea, Es queda decir- eso al arbitrio del colegio. colegio, A la escuela. autonomía. de la autonomía. Entonces, Pero en la perdona, práctica... es que si no sí. hay un protocolo Sí. desde el ministerio, sí. Es que lo habrá, po, si acabamos de aprobar por, la ley. por eso. Ahora Es viene que el protocolo. Lo que pasa es que todos los años la División de Educación General del Ministerio de Educación formula lineamientos y orientaciones a los establecimientos educacionales Ya. para muchas cosas. Entre ellas va a tener que hacerlo también respecto al uso de celulares. Eso sale habitualmente antes del inicio del año escolar siguiente, que vienen regulaciones sobre, por ejemplo, cómo se tiene que formular el plan de mejoramiento educativo respecto a la ley CEP, sale cómo se tiene que trabajar la convivencia educativa, salen lineamientos Ministro, para muchas cosas. Ya, cuando se hace, bueno, esto finalmente ya es ley, esto no es solamente, esto no es un debate neurocientífico Claro. respecto de lo que implica solamente las pantallas, quiero decir que esto ya está en curso. Mi pregunta tiene que ver con si hay experiencias en países culturalmente parecidos a nosotros, porque esto no es solamente decir deje el celular en la canasta, esto es un cambio cultural al interior de la sala. Está hablando usted de, no párvulos, pero de niños y de adolescentes que viven con el celular como si fuera su otra mitad. Entonces, no es tan fácil generar ese desprendimiento o ese desapego de un... A usted mismo O sea, seguramente se le queda el Síndrome de celular en la abstinencia casa lo hemos y sentido todos. O sea, se le queda el es que eso celular es en la punto. casa y uno Esto empieza a es profundamente tiritar. adictivo. Por eso. Es profundamente adictivo. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de eso. Se generó un debate, por ejemplo, en la sala, se provocó en la sala, porque uno de los cambios que hubo en el Senado es que incorporamos también la regulación de uso de celular en la sala de clases para los profesores. Entonces, algunos parlamentarios nos plantearon, oye, bueno, pero los profesores son profesores, ¿por cómo Son no van a adultos. tener el celular? Ellos no. Ellos no. O sea, pero ¿para mira, qué? esto, ¿Pero como para esto, qué? quizás es muy inadecuado el ejemplo que voy a poner y pido disculpas de Adelante. antemano. Pero Claudia lo decía, acá hay adicciones. O sea, el uso del celular es una adicción. Entonces yo Terrible. le decía a los parlamentarios, imagínate que tú vas a una reunión de Alcohólicos Anónimos porque eres adicto al alcohol y el monitor se está tomando una piscola. O sea, es terrible. O sea, si le estamos desintoxicando a Hay un esos tema niños, de ejemplo, digamos. hay un tema de coherencia, de ejemplo y de señal que son las que tenemos que dar y que tienen que ser precisas. Y una cosa muy importante, y esto las va a involucrar a usted evidentemente, ¿Qué cosa? que una de las cosas que incorporamos, esto fue algo que hicimos como ejecutivo, fue parte de las indicaciones que ingresamos como ejecutivo, es mandatar a los ministerios de Educación y Secretaría General de Gobierno al desarrollo de campañas comunicacionales todos los años. O sea, está mandatado por ley
desarrollar acciones comunicacionales para informar a la sociedad sobre los efectos del uso irresponsable del aparato celular y sobre todo en edad temprana, y además para fomentar en la familia el no uso en el espacio doméstico. Porque, ojo, si no hacemos nada en esa otra capa de la realidad, la escuela va a quedar absolutamente corta. Claro. Vamos a los ejemplos. Pero es que usted está Sí. planteando una revolución. Sí. Y si no, ¿para qué? Po? ¿Para qué vamos a hacer esto? Si o no- sea, mira, en otros países las regulaciones, como Francia, por ejemplo, son mucho más draconianas que las que estamos planteando acá. Acá estamos partiendo el debate. Sí. No, yo lo encuentro buenísimo, pero digo, la dificultad es cultural. Mira, yo... Pero es como el debate, disculpa, Connie, Sí. es como el debate sobre el consumo de tabaco en espacios cerrados. Mm. O sea, fue tremendamente resistido, principalmente por los fumadores, pero también por la industria o del restaurante, qué sé yo, Sí. que vieron ahí un riesgo de perder clientes. Y hoy día, ¿cuántos años que ocurrió eso? Ya a nadie se le ocurre fumar en espacios cerrados. Es más, yo diría que incluso las personas dejaron de fumar incluso en sus propias casas, producto de esto. Ya. Y eso es algo bueno, es un cambio cultural. Claro, de hecho podría También haber una adicción. también aquí podría haber una discusión de cuánto el Estado se tiene que meter en este ámbito, ¿cierto? Cuando son problemas de salud pública de todas maneras. Ya, po. es problema de salud pública, Sí, es que po. eso tiene la justificación. Ahora, ministro, ya, para ir viendo como los casos concretos, en el caso de la educación básica es nunca. No, O sea, con parvularia. la CES. Parvularia Parvularia. nunca, sí. En espacios de la educación Básica y media. ¿Cuál es la diferencia entre media y básica? No me queda claro. Es que la diferencia en realidad tiene que ver con cómo el sostenedor, Sí. como el director en definitiva, el director de la escuela, con su equipo directivo, Sí, con la comunidad, evalúan que debe aplicarse según el principio de autonomía progresiva. O sea, por ejemplo, yo a los estudiantes de enseñanza media debería poder darle más autonomía en el uso del aparato celular para realizar investigaciones, para hacer trabajo. Ya, para usarlo pedagógicamente, no Sí. para decirle No. cuando quieran No, úsenlo. no, Ya. no, no. O sea, la prohibición en la sala de clases para todos igual. A menos Con que la- haya un trabajo pedagógico asociado Ya, al uso sí. del instrumento. Ya, y ahí yo quiero preguntarle, es que la Claudia le preguntaba por el recreo. En los recreos va a depender del colegio, También, ¿cierto? sí. Entonces, pero, y viene un instructivo, yo sé esto no viene en la ley, pero en la práctica, para que esto funcione, porque, por ejemplo, me ponen un ejemplo, entran a la sala de clase con los celulares, porque entran a la sala en la mañana, ya hay que empezar a recolectar los celulares. Se demoran 10 minutos entre que espérese, miss, la cuestión, estoy contestando no sé qué cuestión, profesora, profesor, hay que recolectarlos, dejarlos en una parte, después dónde se dejan, digamos, cómo es en la práctica o cómo lo ven, porque esto necesita un instructivo, debiera finalmente los estudiantes no llevar el celular O sea, al colegio. Eso es lo ideal. O ese es el tienen que mensaje. tener, o tiene que haber una especie de, detector de celulares. celulares Vamos antes de llenando de entrar a la detector. clase. Sí, porque igual, digámoslo, hay estudiantes que lo van a Lo van a meter ocultar. igual, po. Pero es que eso es parte del proceso de cambio cultural. Sí, Sí, a ver, bueno. yo no tengo la expectativa de que esto va a funcionar como relojito el día 1. O sea, que el Claro. 1 de marzo esto va a estar absolutamente aceitado. No es así. Pero hay una y las señal. comunidades educativas tienen que también hacer su experiencia. Yo creo que lo que no podemos hacer es prescribirle a las comunidades educativas cómo tienen que aplicar la ley. La ley genera lineamientos generales, Sí. un lineamiento general de prohibición de uso celular y en determinadas circunstancias o niveles de trayectoria educativa, básica y media, Ujú. decirle a la escuela, usted Bien. pedagógicamente tiene que evaluar cómo se aplica. ¿Sabes por qué? Y con esto termino, pues yo sé que tenemos que pasar a otros temas, porque nos acostumbramos a pensar que debemos decir todo lo que tiene que suceder desde el Ministerio de Educación, Ujú. cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es generar lineamientos. Y las comunidades educativas, en virtud de su autonomía, son las que tienen que finalmente expresar la forma en que esto se lleva adelante. Fíjate que ya hoy día hay muchas escuelas, liceos, colegios, que hacen esto. Sí, yo lo he visto. Y que son Sí, incluso en el mucho, colegio mis niños y lo que hacen. son incluso mucho más duros Sí. que lo que estamos diciendo nosotros. Claro, cada uno tiene que conocer Exacto, finalmente su... y eso ya está pasando sin ley. Es decir, es tan evidente que tienen la autonomía para hacerlo que no requieren de la ley. Lo que pasa es que acá lo que estamos haciendo es forzar al Claro. sistema completo y generar el impacto en la sociedad para que empiece a ocurrir el cambio cultural. Sobre todo porque además hay tantos estudios de neurociencia, terrible, de verdad que es neurológico. terrible. Ministro Nicolás Cataldo, avancemos también a otros temas. Hay algo que uno lo está viendo y ayer fue parte también del debate presidencial. Quiero hablar sobre el tema de la violencia en los colegios. Tenemos más temas, tenemos festo, pero ayer Janet Jara
ex ministra del gobierno en el que usted participa, militante del mismo partido en el que usted milita, decía que ayer le llamaba la atención el poco trabajo de inteligencia que se ha hecho para poder entender por qué se mantienen los encapuchados. Sí, vimos recientemente nuevos encapuchados vestidos con sus overoles blancos queriendo tirarle gasolina a los profesores, y la verdad es que cuesta entender cómo no se ha podido detectar finalmente, ¿no es cierto?, el origen de estos que están además a 4 cuadras del ministerio, a 4 cuadras del Palacio de la Moneda, y que siguen generando incidentes graves y violentos. En el caso del Instituto Nacional hay solamente un detenido. Entonces, que es menor de edad, digamos. ¿Usted qué hacía? De la última. De la última. Porque hay muchas que no hay ninguna. Instituto Nacional rociaron a 3 profesores. ¿Por qué? Primero, ¿usted está de acuerdo con Internet Jara? ¿Lo vivió como una crítica personal en el sentido de ya? Pero si usted, Ministro de Educación, no te está acercando al final del gobierno con la sensación de frustración de que no pudieron poder resolver esto? A ver, hay muchas frustraciones al final de un gobierno siempre. Bueno, en la porque vida misma, pero... en la vida misma, exacto. Y algunas son más dolorosas que otras. En este caso, yo creo que es importante señalar 3 ideas. La primera es que, tal como lo dijo el ministro Cordero, a menos que efectivamente haya condiciones para que las comunidades mismas, los actores de las comunidades educativas, entreguen información para la persecución penal en el caso que corresponda y para la investigación policial, va a ser muy difícil poder llegar a un puerto, digamos. Por eso es que este problema se arrastra hace tanto tiempo, porque no es ni de este gobierno, ni del anterior gobierno, ni del anterior gobierno. O sea, esto atraviesa 4 o 5 gobiernos tranquilamente, tranquilamente. Frente a la crítica de la candidata y frente a lo que tú señalas, yo creo que nadie de estos 4 o 5 gobiernos que han atravesado por esta situación va a estar en desacuerdo con esa posición. No, pero ¿cómo puede ser que 4 gobiernos? Estoy planteando que primero está eso. Primero hay un tema de que efectivamente las comunidades educativas no son proclives a entregar información, incluso cuando están molestos, incluso cuando ven con preocupación esta situación. En algunos casos puede haber amedrentamiento, en algunos casos puede incluso haber temas de principio de no delatar a sus compañeros, qué sé yo. Eso sucede. O sea, esto es algo que, al menos en el periodo en que yo he sido ministro, ha sido parte de lo que han dicho tanto el ministro Desbordes, o sea, el alcalde Desbordes como la alcaldesa Hasler. Luego está el distinguir cuál es el papel que tiene que jugar en esto cada institucionalidad. El ministro Cordero también lo decía en una entrevista que hizo hace un par de días atrás, hay aspectos al que el Ministerio de Educación le corresponde, efectivamente. A nosotros nos corresponde trabajar sobre las comunidades educativas para prevenir, para fortalecer vínculos, trabajar la convivencia, mejorar las condiciones de infraestructura. De hecho, este año tenemos aplicando un plan de fortalecimiento de los liceos emblemáticos con más de 600 millones de pesos, formando equipos directivos, formando profesores jefes, formando capacidad en convivencia. Y luego está en la otra pata del quehacer en esto. Cuando hay delitos, Sí. cuando hay una persona que sale con armas de fuego, ¿no? Sí. O sea, no de fuego, armas Molotov, explosivas, bombas sí. molotov. Cuando salen encapuchados y queman una micro, o sea, la capacidad del sistema educativo de reaccionar frente a eso es muy limitada. Porque tú me dices algo súper importante. Ustedes están a 4 cuadras del ministerio, pero el ministerio no tiene capacidad de inteligencia, no tiene capacidad investigativa, no puede ordenar a los generales, ni siquiera nos podemos querellar. Yeah. Entonces, o sea, es efectivo, ministro, porque ha sido un poco, impresionó su declaración en una entrevista, ¿cierto? Cuando usted dice que esto es un problema de seguridad pública y no de educativo, y dice que el ministerio no tiene competencias legales contra hechos de violencia. no, a ver. El ministerio no puede hacer nada. Es que ¿sabes qué es lo que pasa entonces? con él? No es eso. Pero usted dijo eso. No. No dijo eso. Yo dije algo más amplio que eso. Lo que pasa es que esa es una frase Ya. dentro de una declaración más grande. Pero ¿tiene competencias legales el ministerio para hacer para algo atacar, contra hechos de violencia? Para atacar los temas de bombas molotov que queman una micro, no, po. O sea, pero, yo no puedo... Pero adentro de un establecimiento Pero que no educacional está- que rocien a 3 profesoras, ¿usted por no eso- puede hacer nada? Porque es un delito. El Ministerio de Educación no tiene... Yo ni siquiera me puedo querellar. En el mejor de los casos lo puede hacer el sostenedor. Lo puede hacer los 2 ministerios que están habilitados para eso, que son Interior y Seguridad. El Ministerio de Educación no los ¿Y no tiene. se puede Ahora, cambiar la ley entonces? bueno, ¿O a usted le parece que es necesario cambiar la ley? Que tuvimos ayer, Porque uno se puede quedar de manos cruzadas esa es la y discusión decir, que tuvimos "Pucha, la ayer ley con no el me senador habilita". Sangüesa, que en la Comisión de Sí. Educación, que de hecho salió ahora una parte reproducida en el Mercurio. Esa es la discusión. La pregunta es, ¿queremos que el Ministerio de Educación se convierta en eso? Yo no.
Porque yo creo que acá lo que tiene que ocurrir es que cada cual tiene que hacer su parte. ¿Y El quién, ministerio, quién no está haciendo la pega acá? yo creo que se está haciendo la pega. Hay cosas que no se pueden decir también, porque estas son investigaciones delicadas. Entonces usted comprenderá que el ministro Sordero, ni el ministro Cataldo, ni el fiscal nacional van a poder venir a ninguna radio ni a ninguna tele a decir esto es lo que está sucediendo. Lógico. Supongo que lo Me entendemos. imagino que son planes de Entonces, inteligencia. claro. para- Pero entonces, Entonces, la- pero ¿esa hay pega cosas, la pero- tiene el Ministerio de Seguridad? Esa pega es una pega ¿O el de Ministerio Público? múltiples instituciones. Lo único que yo dije es que frente a la persecución penal, frente a instruir a las policías, frente a poner querellas, el Ministerio de Educación no Sí. tiene atribuciones Ministro, legales. no sé Eso si es, entiende- esa es la realidad. Y cuando pensamos, y esto es lo más delicado que a mí me preocupa, cuando pensamos que esto es irracional, me preocupa que finalmente estamos poniendo en duda el Estado de Derecho y estamos poniendo en duda las No, atribuciones dicen- constitucionales que claro. las instituciones tienen. O sea, No, por favor. Se entiende, ministro Nicolás Cataldo, que quizá el Ministerio de Educación no tiene que tener, digamos, un departamento de inteligencia. O sea, estaríamos en el- Ya, se entiende. desfigurando el Pero se rol del entiende que un ministerio. gobierno, que los gobiernos son sistémicos y que los gobiernos miran los problemas como un problema país, ¿no? Y en ello el Y Ministerio de que- Seguridad está actuando. Ya, bueno, pero es que lo que estamos viendo es que han pasado 4 gobiernos. Sí, 4, sí. de distintos tintes políticos. ¿No siente frustración, Entonces, ministro? Partí con eso, por claro, supuesto que entonces, sí, po. entonces mi pregunta es, más allá de su frustración, está hablando acá de una debilidad del Estado de Derecho. Usted dice, no pongamos en duda el Estado de Derecho. Le digo, bueno, no lo pongamos en duda, pero veamos si funciona, porque estamos hablando además de estudiantes que funcionan derechamente como delincuentes. Absolutamente. po. Entonces, ¿cómo no se va a poder manejar esa situación? Investigar, saber cuál es el origen. Bueno, por eso es que, por ejemplo, una de las cosas que ocurrieron hace algunas semanas atrás, de hecho yo me junté con el fiscal nacional, no hace una semana, yo diría que ya hace un par de meses, donde una de las cosas que nos informó el fiscal nacional es que había vuelto a constituir una fiscalía para responsabilidad penal adolescente, que en definitiva tiene su foco puesto en las investigaciones sobre los liceos emblemáticos. Espero que eso dé resultado. Bien. Eso significa también reconfigurar unidades de investigación que hace un tiempo habían dejado de funcionar. Digo hace un tiempo, hace años, ni siquiera en este gobierno, ¿no? Entonces, son decisiones de la política pública asociada a la seguridad y a la investigación que se están tomando. Bien. Ahora, ¿cuál es el nivel de detalle que yo puedo manejar respecto a ello? Eso es algo que, aunque tenga información, no la voy a decir. Y lo que sí tengo claro es que acá el Ministerio de Educación tiene que preocuparse de los procesos pedagógicos, entre ellos está la convivencia escolar, pero hay un punto en el que los problemas de violencia dejan de ser de convivencia y pasan a ser delitos, y en ese contexto hay otras instituciones que colaboran junto al Bien. Ministerio de Educación y estamos trabajando coordinados. Entonces, Ay. por favor, no nos compremos las cuñas que aparecen en prensa y que se sacan de contexto. 8:31, estamos con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ya, ¿Alcanzamos? sí, Ah, alcanzamos por lo menos pasar una preguntita De- sobre el en FES. en ¿cierto? resumen, haga un ¿Cierto? resumen. El sistema de financiamiento de la educación superior y que pretende superar al sistema del CAE. Yo le quiero preguntar, ¿ha habido una ofensiva de alguna manera bien fuerte por parte de las universidades? En el caso de la Universidad Católica, usted... De alguna universidad. De algunas universidades, Sí. dije. Y estoy hablando y citando a la Universidad Católica con el informe que le encargó a un grupo de académicos de Sí, la con misma Harald y universidad. Andrea Repeto. Exactamente. Y que me imagino que usted Sí. ya lo habrá revisado. Y básicamente lo que dicen es que, además de que el sistema de financiamiento es malo, pero una de las principales críticas que sostienen es que esto va a dejar sin financiamiento, o va a reducir el financiamiento de manera importante de las universidades que no van a poder cobrar lo que cobran, etcétera, y van a tener que reducir, si es que se adscriben al FES, por ejemplo, la plata que se destina para la investigación y todo eso. O sea, va a bajar la calidad finalmente del rol de las universidades. ¿Cómo usted responde a la cantidad de críticas que hay en este momento contra el sistema, A ver, contra el proyecto? Lo primero es que ¿Qué pretende hacer? Lo primero es que el informe adolece de no considerar ninguno de los asuntos que hemos conversado, incluso públicamente, que vamos a corregir. O sea, ellos lo que están haciendo es analizar el proyecto original, sin modificaciones, ¿no? Ese es el análisis que se hace en ese informe. Sin embargo, con el ecosistema de educación superior, incluyendo el CRUCH, Sí. donde está el rector de Sí. la IERA, y ha sido parte de esas conversaciones, han habido ya aproximaciones de cambios, como por ejemplo el tema del copago, como por ejemplo el tema de los topes, que son como los más recurrentes y más visibles, ¿no?
Entonces, el informe se hace como si eso no existiera en la conversación. Entonces, yo entiendo que se haga un informe respecto al proyecto original, Claro, pues si las pero estamos negociaciones en curso. segundo trámite constitucional y en plena negociación, po. Entonces, efectivamente, lo que se está diseñando, lo que estamos trabajando junto al Ministerio de Hacienda, es a cambios bien significativos que van a dejar inmediatamente offside ese informe porque va a ser otra la realidad desde el punto de vista ¿Cuándo se técnico y presentan esos financiero. cambios? Vamos a ¿Cuándo dejar- se presentan esos cambios? Los cambios se presentan una vez que se apruebe la idea de legislar. Estamos trabajando en la construcción de ese acuerdo. De hecho, dimos un paso con el CRUCH y esperamos dar ese paso pronto con los senadores. Son Tenemos que 8:34, el tema es mucho más largo y lamento que quedamos como truncos porque Sí, hemos demasiado tema. Fue conversado. muy abrupto. Sí, todo es muy abrupto. Bueno, Ministro de Educación Nicolás Cataldo, muchas gracias. Gracias a por ustedes, esta que estén muy bien. conversación. Y esperamos tenerlos de nuevo porque esta Sí. discusión va Quedamos ahí a truncos, sí. continuar. Ahí Salud. cuando tengamos listo el acuerdo del FES, voy a venir para acá. Antes de que termine el Con gobierno. me Por supuesto. imagino que con algunos, no con todos, pero bueno. Saludamos a